Vamos a leer la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Perdón, capítulo 9, versículo 9. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa de la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es que Dios llamó a Mateo? ¿Alguna vez los que ya son bautizados o los que ya son adventistas se han preguntado cómo fue que Dios se fijó en nosotros? ¿Cómo fue que Dios te llamó un día de donde estabas para hoy ser un discípulo de Él, un anciano, un pastor, un misionero, a lo mejor un profesor, un adventista, un cristiano? ¿Cómo fue que tú empezaste esa historia con Jesús? Y a mí muchos me preguntan: Heisen, ¿cómo fue que un día tú decidiste estudiar teología? Yo estaba estudiando enfermería en la Universidad Nacional de Ucayali y ya estaba bautizado, y un día un joven colportor llegó a mi iglesia, una iglesia pequeñita de 30 a 40 miembros, llegó como predicador. Y yo era el director de ministerio personal de mi iglesia, así que él me dice: hermano, me dice, necesito la lista de gente que está estudiando la Biblia para visitarles y hablarles hablar del bautismo para que ellos puedan bautizarse en nuestra campaña. Yo lo acompañé, como todo director de ministerio personal, lo acompañé todo el sábado por la tarde, y cada visita que hacíamos con él era impresionante, impresionante. Una manera linda de hablar. Prácticamente las personas, todas las que visitábamos, aceptaban ser bautizadas, y era toda una emoción. Al finalizar nuestra jornada de visitas, le pregunto, sorprendido, le digo: hermano, le digo, ¿y usted dónde aprendió a hablar tan bonito, tan lindo? Y él me dice: bueno, yo soy estudiante de teología. Yo era nuevo adventista, tendría meses. Y él me dice: sí, yo voy a ser pastor cuando termine. Le digo: ¿y dónde es eso? En la Universidad Peruana Unión. Le digo, caminando, y le digo: no, y hermano, le digo, ¿y ahí les enseñan a hablar así tan bonito, a predicar? Sí, me dice eso y muchas cosas más. Y así tímidamente le hago una pregunta y le digo: hermano, le digo, ¿y usted cree que yo podría ser pastor? Y él se detiene un poco, se pone serio, avanza unos 3 pasos, me mira de pies a cabeza y dice una palabra que nunca voy a olvidar: sí, tienes presencia. Yo siempre que cuento eso, muchos se ríen, ¿no? Porque ya entienden por qué. Cada mañana, a veces, cuando me miro el espejo, busco presencia. Y la única que se impactó por la presencia fue mi esposa. Todos tenemos una forma en cómo Dios nos llamó a predicar, cómo Dios nos llamó a esta iglesia. Definitivamente, los llamados que Dios tiene para con nosotros son extraordinarios. Y en esta hora, yo quiero compartir contigo 3 lecciones de cómo Dios nos llama. Y si en esta mañana o en esta hora hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús por completo, todavía no se ha bautizado, está conociendo recién el Evangelio y está dudando allí, tú has venido inclusive quizás en esta hora por complacer a tu esposa, a tu esposo, incluso a tus hijos. Yo me encuentro en el club de aventureros, de conquistadores, con padres que vienen a esta iglesia por sus hijos,
Pero al margen de la razón del por qué estés asistiendo a este culto o estés viendo por las redes sociales, en YouTube, tú puedes tener la seguridad de que no es casualidad. No fue tu esposa, no fue tu hijita, no fue tu hijito, no fue tu mamá, fue el plan de Dios. Es el plan de Dios y Dios no se equivoca. La primera lección que quiero destacar en esta mañana, queridos amigos, tiene que ver con la siguiente declaración. Jesús te conoce. Sabes que a todas las personas en los tiempos de Jesús les sorprendió que Jesús llamase ¿a quién? A Mateo. Dice la Biblia, pasando Jesús de allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Un publicano. Saben que la profesión, ocupación más degradante, la peor profesión que podría elegir un judío que se respetase, era un publicano. En la categoría de los pecadores más grandes, los publicanos estaban encabezando la lista. ¿Por qué? Porque un publicano era un cobrador de impuestos al servicio de la corona romana. Era, en otras palabras, un negociante, un mercenario que compraban franquicias a Roma para llenar las arcas de Roma y también de ellos. Los publicanos a menudo sacaban dinero a gente usando malhechores, eran literalmente extorsionadores. La mayoría de ellos era despreciable a la gente. A la gente los escupía, no les dejaban entrar al templo. Y claro, un día un publicano había decidido por sobre su familia, por sobre sus amistades, incluso yo diría por sobre su nación, a traicionarlos. ¿Por qué? Porque definitivamente no era una decisión fácil. Yo creo que un publicano, en este caso Mateo, un día decidió lo siguiente, dijo: no me interesa a mí lo que diga la gente, no me interesa lo que digan mis amigos, ni siquiera me interesa lo que digan mis familiares. Lo que yo quiero es mi bienestar personal, mi superación. ¿Qué me importa a mí lo que diga la gente? Con tal de que yo tenga lo mío, yo no vivo de la gente. Hay gente así hasta hoy, queridos amigos. Las personas que decidían ser publicanos o dedicarse a esto, definitivamente eran gente despreciable en los tiempos de Jesús. Fíjate que el Talmud judío enseñaba que era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, porque era eso lo que se merecía un extorsionador profesional. El Talmud era un comentario de la Torá, y este Talmud generalmente tenía cosas lindas, ¿no? Consejos buenos, pero según esto, era lícito engañar y mentir a un publicano porque se lo merecían. Amigos, Mateo era un hombre profesional, con mucho dinero, con muchos contactos importantes, pero él era un hombre infeliz. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios puede llamar a un hombre de tal calaña? Mi papá, que era pobre, tenía una frase cuando yo decidí visitar a los adventistas: cuidado te vayan a lavar el cerebro, solo los pobres y los ignorantes son religiosos. Yo le decía, pero tú no eres rico, porque él decía que los ricos y la gente inteligente nunca podría ser adventista, evangelista, etc. Y yo le decía por eso, pero si tú no eres rico, ¿por qué entonces no eres adventista? Yo soy un pobre, pero soy inteligente. Y hay gente que cree que tiene pensamiento similar, ¿no? Es que yo soy muy inteligente para ser cristiano, o yo soy muy educado, ¿no? Yo tengo muchos grados académicos como para tomar la decisión.
allá la gente pobre, ¿no? La gente que tiene necesidad, porque el pastor predica, si tú estás sufriendo, si tú no tienes para pagar tus deudas, si tú no puedes solucionar tus problemas, si tú no puedes hacer esto, y por la pobreza mucha gente va a Jesús. Pero está demostrado bíblicamente y a lo largo de la historia, de tantos testimonios, que el dinero no es garantía de felicidad. Este publicano era un hombre importante, de buen apellido, muy probablemente. Tenía las mejores cuentas, ¿no? Tenía tarjetas Black Signature en adelante y Infinity, entonces no tenía problema. Su problema no era económico. Y como muchos quizás escuchando este mensaje hoy, que tú puedes decir, no, es que mi problema no es económico, pero tu problema es emocional. Porque vives de las apariencias. Puedes estar sonriendo en tu Facebook, en tu perfil de Facebook, de WhatsApp, pero en realidad eres la persona más triste y más desgraciada, porque no tienes paz. Y sabes, la buena noticia es que Dios te conoce. Amén. Dios te conoce, Dios me conoce. Allí cuando tú crees que la gente, puedes esconderte de la gente, aparentar como un hombre que no le hace nada, ¿no? Y si alguien dice, tengo cuero de lobo, y a mí me resbala todo lo que me digan, a mí me importa un pepino las críticas, no. Dios sabe que sí te importa, porque sí, muy probablemente eres exitoso y tienes cosas buenas o tienes éxito, pero ¿a costa de qué? ¿Sabes que Mateo cada vez que iba a dormir, él pensaba y decía, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? Porque se acordaba de que en la mañana o durante el día había quitado a una viuda los últimos centavos, porque él era literalmente una persona mala. Él iba, quitaba usando a gente malhechora, a delincuentes, a quitar sus bienes. Era un hombre malo. Pero allí Dios nos conoce. Yo no sé realmente a qué grado podemos compararnos de Mateo, pero muchos de nosotros podemos creer que nos podemos esconder de la gente, del pastor, de nuestras esposas, nuestros hijos, pero hay alguien de quien no podemos escondernos y quien nos conoce totalmente, y ese es nuestro Dios. Y aquí viene la segunda lección. Jesús no solamente te conoce, Jesús no solamente sabe tus temores, tus luchas, tus éxitos, tus fracasos, lo que tienes y lo que no tienes. Jesús te llama. Dice el texto, y Jesús le dijo, sígueme. ¿Cómo llamar a un hombre tan despreciable? ¿Acaso Jesús no sabía quién era Mateo? Tú te has preguntado, ¿cómo fue que Dios me llamó? ¿Cómo fue que Dios se fijó en mí? ¿Cómo fue que Dios llamó a Mateo? ¿Acaso Dios no sabía quién era Mateo? Claro que sabía. Claro que sabía, queridos amigos, porque la primera lección es que Jesús te conoce. Y sabes una cosa, no hay mérito alguno en llamar a alguien bueno. La mayor bendición o la mayor grandeza del ministerio de Jesús es que Jesús nos llamó, aún conociéndonos el tipo de personas que somos. Y de todos los discípulos que pudo escoger Jesús, aparte de Judas, Mateo era un hombre que, a diferencia de Andrés y de Pedro, que eran pobres, este era un hombre educado y rico. A los otros los llamó en su pobreza, a él les llamó en su riqueza, en su comodidad, en sus altas esferas. No hay mérito alguno en que Jesús pudiera llamar solamente a los buenos, solamente a gente preparada, pero Jesús llamó a Mateo conociendo, sabiendo quién era él, sabiendo que era literalmente un extorsionador, un abusivo, un hombre materialista. ¿Quién eres tú? Tú puedes tener la plena seguridad de que Dios te llama, no importando quién seas tú.
Quizás eres un mal padre, mal esposo, un mal jefe. A lo mejor para llegar a donde estás has tenido que pisotear a tanta gente. Y hay gente así que vive. ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Eres exitoso? Sí. ¿Tienes muchas cosas? Sí. ¿Pero a costa de qué? Ese era Mateo. Y Dios, la grandeza de Dios se manifiesta en escoger a ese hombre que era despreciado, que era insultado, odiado. Dios lo llama, y lo llama no porque sea el mejor, sino porque Dios veía en él a alguien diferente. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de publicanos, pero entiéndase que en los tiempos de Jesús, los publicanos estaban divididos en dos grupos, los Gabai y los Moques. Los Gabai eran cobradores de impuestos generales, a la renta, a la propiedad, a los sueldos. Pero los Moques eran literalmente, eran muy abusivos. Cobraban por cartas, cobraban por peajes, cobraban por ruedas, cobraban por todo. En realidad habían dos tipos de moques: los moques grandes y los moques pequeños. Los moques grandes eran Zaqueo, como Zaqueo, por ejemplo. Muy probablemente Zaqueo y Mateo se conocían. Y Mateo era muy probablemente un cobrador de impuestos pequeño. ¿Por qué? Los moques grandes trabajaban en oficinas, estaban detrás de bambalinas y contrataban a moques pequeños que eran cobradores de impuestos literales, allí en tributos, en lugares específicos de la ciudad. Y estos moques pequeños se servían de mercenarios, de extorsionadores, de gente mala para extorsionar, valga la redundancia, y quitar dinero a la gente más pobre. Allí Jesús llamó a Mateo, a un publicano que dice Elena de White, un publicano era un hombre despreciable, literalmente. Mateo era muy malo a la vista de todos, como para estar entre los discípulos de Jesús. ¿Alguna vez te has sentido el hombre o la mujer más despreciable del mundo? Más mala. O si tú estás acompañando a algún familiar aquí en la iglesia, quizás estás viniendo, hasta tienes vergüenza de entrar al templo y te sientes atrás, o prefieres no entrar, estás quizás merodeando, como veo a algunos padres fuera del salón de sus hijos, o esperando afuera, porque te sientes quizás indigno de entrar. Alguien decía: pastor, no quiero entrar porque si entro a la iglesia se va a caer, y recién la han construido, ¿no? La han remodelado. Puede que seas mal visto ante la gente, y quizás con justa razón, porque sabes una cosa: hay gente que a veces nos critica sin conocernos y no somos tan malos como parecemos. Pero a veces hacemos méritos, y este era el caso de Mateo. Él hacía méritos para que la gente realmente lo critique y lo lastime. Y definitivamente él no era feliz. Pero aún así Dios le llamó. Tanto así que cuando él ofreció una cena en su casa, dice la Biblia que los escribas y fariseos comenzaron a decir: ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Cómo va a sentarse a comer entre pecadores, entre gente? No importa qué cosas seamos nosotros, amigos, hermanos, si te sientes el peor o el mejor, Dios te llama. Y no importa lo que diga la gente, Jesús te llama tal como eres. Cuando Mateo caminaba por las calles, la gente lo insultaba. Él andaba con soldados, siempre con guardaespaldas. Pero la crítica hace daño, ¿verdad, hermanos? Hay gente que dice: a mí no me importa lo que diga la gente. Y quizás soy una de esas personas que en algún momento digo: no me interesa. Pero sí, cuando llega la noche, cuando estás solo, sí importa, duele. Y ese era Mateo, un hombre con luchas. Pero Jesús le dijo: sígueme.
No importa quién seas tú y qué hayas hecho. Si sientes que Jesús te llama a pesar de todo lo que has vivido y has hecho, Dios te está llamando porque Dios quiere darte una nueva vida. Amén. La tercera lección que quiero destacar en esta oportunidad tiene que ver con que Jesús te cambia. Vamos a recordar, Jesús primero te conoce, Jesús te llama y Jesús te cambia. Eso fue lo que pasó con Mateo. Dice la Biblia, y se levantó y le siguió. Amén, hermanos. Se levantó y lo siguió. Mateo entendió que no había más opciones para su vida. La decisión que debía tomar era hoy o nunca. No mañana ni pasado. No después de que me gradúe. No después de mi cumpleaños. Hace algún tiempo estuve predicando en una iglesia allí en Hilo. Y me acuerdo muy bien de un joven que estaba, un joven, pero ya, o sea, un joven como yo, ¿no? De 30 y tantos años. A veces quiero decir que soy joven todavía, sí soy todavía. Y de 40 también son jóvenes. Y él me dice, pastor, yo he decidido bautizarme, porque todas las noches salía y cuando llegó el día del bautismo no salió, y le digo, ¿por qué no quieres bautizarte? ¿Por qué no quieres entregar tu vida a Jesús? Y él me dice, es que, ¿sabe? El bautismo que usted me está invitando es para este sábado. Y yo, pastor, me conozco. ¿Cómo así? Porque a fin de mes es mi cumpleaños. Y yo quiero decirle, pastor, que me bautizaría siempre en cuando sería después de mi cumpleaños. Pero le digo, ¿te puedes bautizar también ahora? No, es que usted no sabe cómo celebro mis cumpleaños. Va a venir mi tío de Estados Unidos, mi hermano. Hacemos un reventón, pastor, ni se imagina. Oh, le digo. Pero también puedes bautizarte, hacer tu reventón, pero no, pues pastor. Y no se bautizó. Él me decía así, ¿no? Pastor, después de mi cumpleaños, ¿habrá alguien en esta hora que posterga su decisión vez tras vez? Cuando pague mi deuda, cuando construya mi casa, cuando conozca más, o cuando me case, cuando, no sé, o después de tu cumpleaños. Mateo entendió que la decisión era hoy, no mañana. Y aquí hay dos palabras muy lindas. Primero, Mateo se levantó. Cuando Mateo se levantó, estaba abandonando todo literalmente, toda su vida. Allí cuando él se levantó de su oficina, de su escritorio, dejó todo. Dice, se levantó. Y cuando él se levantó, hermanos, lo dejó todo. Mira, yo me quedo sorprendido porque él no dijo, voy a buscar alguien que me reemplace. No dijo, voy a renunciar, no, o sea, dejó todo literalmente. Porque entendió que la decisión era hoy, no mañana. Cuando Mateo se levantó entonces, de su oficina, de esa mesita pública, él allí dejó sus temores, sus miedos, dejó todo. Con seguridad, alguien estaba esperando ese puesto también. Él lo dejó absolutamente todo. Hay gente que no se bautiza porque tiene miedo de dejar cosas. Pastor, me gusta mucho tomar. Alguien me decía, me gusta mucho el cigarro, pastor. Tendría que dejar de tomar, tendría que
dejar la pizza con pepperoni y la pizza con jamón, porque eso me gusta, pues. Alguien me decía aquí en esta iglesia, que no es bautizado todavía, yo no entiendo cómo pueden comer pizza con queso nomás. Con pollo, no. La original es con jamón. ¿Sabes? Yo me bauticé a los 17 años. Este joven simpático que ven ahí soy yo. Aquí hay una foto. Ahora entienden por qué mi esposa debió usar lentes. Yo tenía un gusto grande. Yo les voy a confesar aquí algo, ¿ya? Pero que no le cuenten a otros. Yo soy de Jauja, natural de Jauja, Huancayo. Pero algunos no identifican que soy de Jauja porque yo he vivido en Pucallpa muchos años. Y mis padres, como son de la sierra, tenían una costumbre familiar. Que no es tan bonita, ¿no? Pero que era familiar. No eran adventistas, nadie era adventista. Mi papá compraba un cerdito, un chanchito, así chiquito, lechón. Le ponía nombre y lo criaba por un año. Justo cuando era su cumpleaños, sacrificaban al pobre y nos lo comíamos durante una semana. Tú te imaginas, toda esa semana era esperada por toda mi familia. Tristemente yo me había bautizado un mes antes y mi plato favorito de mí era chicharrón. ¡Cómo me encantaba! A los hijos no nos gusta ir a acompañar al mercado a la mamá, ¿verdad? A los niños. Y mi mamá me sobornaba diciendo, y si me acompañas te voy a comprar tu chicharrón de 5 soles. Y yo feliz. Cuando me bauticé yo no sabía, literal, porque yo no aprendí todo, no sabía que no se puede comer chancho, o cerdo, o chicharrón. Así que yo me decepcioné un poco y después luchaba. Pero en mi casa, mis padres y mis hermanos me hacían antojar. Toda esa semana, ¿quieres un poco? No, yo soy adventista. ¿Quieres un poco? Luchaba. Yo me hacía mi huevo frito, mi pollo. Y ellos no tenían pena de mí. Que no eran adventistas, pues. Un día sábado regreso de la iglesia, el último día, y era la última oportunidad para comer. Mi mamá dice, Heisen, ya no hay más, ¿ah? Come, Dios va a entender. Y mi papá, que era bien fregadito, dice, escóndate, dice, Dios no te va a ver ya de arriba. Y yo me molestaba. Así que efectivamente, después del almuerzo, todos se fueron, yo me quedé comiendo el último. Y miraba la olla ahí en la cocina. Yo decía, Señor, por favor, perdóname. Y tristemente, hermanos, caí. Pero lo hice con disimulo. Fui a la olla, sin mirar a nadie, agarré mi plato, miraba, porque ese ser humano es así, ¿no? Mira para aquí, mira para allá, pero no mira al cielo donde nos debería importar. Metí la mano a la olla y agarré 2 buenas presas, sin mirar a nadie, sin mirar la olla, calculando. Agarré ahí un poco de papa, de arroz, y me metí a mi cuarto. ¡Pra! Me encerré. Mi cuarto era oscuro, no tenía ventanas, como siempre los hijos nos mandan a varones. Cuarto sin ventanas. Dije, y todavía hice una oración, Señor, perdóname. No le van a contar eso a sus hijos, ¿ah? Agarré un pedazo, estaba oscuro porque mi cuarto era oscuro. Lo olí, qué bárbaro, ese olor me encantaba. Di un mordiscón fuerte. Y sabes,
sentí un sabor amargo porque algo reventó en mi boca. Me imagino que cuando hicieron las presas o no limpiaron bien, mordí la hiel. Se reventó en mi boca y hasta por mi nariz salió amargo. Y era tan amargo que yo salí de mi cuarto, así al servicio ahí, me echaba agua, hermanos. Como una semana estuve tomando gelatina, azúcar, ese amargo. Ese es el último sabor de chicharrón que recuerdo. No es fácil seguir a Jesús. No es fácil, por eso la Biblia dice, Mateo le siguió. Seguir a Jesús, hermanos, es caminar detrás de Él. No es fácil. Hay la vergüenza, el qué dirán. Porque yo escuché gente que dice así, pastor, yo quisiera bautizarme, quisiera entregarme a Jesús, pero a veces en mi misma casa me desaniman. No creen que yo vaya a cambiar, no creen que yo vaya a ser diferente. Y me duele, pastor. Y sí, tienen razón, porque soy malo, yo no soy bueno. Pero pastor, tengo miedo, porque si no yo me hubiera bautizado, yo me hubiera entregado a Jesús. Amigos, solo tienes que aprender a seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es caminar detrás de Él. La segunda palabra dice, dejándolo todo lo siguió. Eso es dejarlo todo. Seguirle. Seguir a Jesús. Dejándolo todo. Saben, cuando uno lee la Biblia y ve la vida de Mateo, hay un detalle importante que no es considerado muchas veces. Mateo es un cobrador de impuestos, sí, era un hombre rico, sí, un hombre que no necesitaba nada, sí. Pero había otra particularidad con Mateo. Mateo sabía o conocía mucho como para perderse y poco como para salvarse. Mateo usa 99 citas del Antiguo Testamento cuando él escribe el Evangelio de Mateo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los demás evangelistas, Marcos, Juan y Lucas, él era el más preparado. Miren, no era seguidor de Jesús, pero conocía mucho de la Biblia. Hay gente que está escuchando el mensaje en esta mañana, que sabe más, conoce, porque tú eres adventista de cuna, estudiaste en este colegio, fuiste conquistador, pero te alejaste, o nunca te bautizaste, estudiaste en esta iglesia o en este colegio. Conoces mucho como para perderte y poco como para salvarse. Este era Mateo. ¿Cómo puede un hombre que conoce tanto las Escrituras vivir una vida corrupta? Mateo invitó a Jesús a su casa. ¿Sabes que cuando Mateo invitó a su casa a Jesús, él estaba entendiendo que Jesús no solamente quiere salvarnos a nosotros, sino salvar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa. Hay gente que se bautizó, llegó a Jesús por un hijo, por una hija. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, no solamente viene a sanar nuestras familias o sanarte a ti, sino que quiere sanar a los demás. ¿Habrá en esta hora alguien que está viniendo solo o sola? Y en tu casa todos no son adventistas, nadie es. Déjame decirte que por ti Dios va a bendecir y sanar a ellos también. Tú eres el primer paso. Yo empecé así, después vienen los demás. Yo quiero terminar en esta mañana el mensaje contándote una historia. Hace algunas semanas estuve en la ciudad de
estuve en una ciudad de Quintana Roo en México, en una campaña de evangelismo. No fui de vacaciones. Y allí conocí a un hombre que cuando estaba yo predicando, ustedes saben que en las campañas viene mucha gente. La esposa es adventista y se hizo adventista porque su hijo era un drogadicto, un hombre muy importante, una familia muy adinerada, pero su hijo era drogadicto. Entonces él llegó a un centro de rehabilitación y un hermano predicó en el centro de rehabilitación, daba estudios bíblicos y finalmente este muchacho se bautizó hace pocos meses. Y su esposa, en gratitud a eso, y le invitó también al esposo. La primera vez que venía a la iglesia, un hombre empresario de muchos recursos, influyente en esa ciudad, y es la primera vez que viene, y a veces el pastor Heisen predica un tema que no le gustó. Estaba allí sentado, un hombre alto, yo predico para todos, yo no conozco, y al final el pastor de la campaña dice: los que quieran conversar con el pastor Heisen, quieran una visita, por favor, se pueden acercar aquí. Cuando yo me estoy yendo ya atrás del auditorio, se acerca una señora, me dice: pastor, ore por mi esposo, porque mi esposo acaba de decir que usted es un manipulador. Y yo le digo: ¿cómo? Le digo: sí, me dicen. Dice que usted... Ok, yo no voy a orar por él. Le digo: no se preocupe, nada se preocupe, tranquila. ¿Usted es adventista? Sí. Dice: pastor, pero yo quiero que usted lo visite, converse con él. Le digo: pero ¿cómo voy a conversar con él si él no quiere? Le digo: o él quiere. No, él es muy respetuoso. Bueno, solo iré a conversar con tu esposo si él quiere conversar conmigo. Ya, me dice. Coordinaron una visita, lo visité y él me dice: yo he escuchado predicar a varias personas adventistas. Yo he escuchado predicar por YouTube, mi esposa me comparte. A mi casa han visitado pastores muy reconocidos, que no voy a mencionar su nombre. Solo que usted es un manipulador, me dice. Yo estaba asustado, le dije: ¿por qué dije algo? Y él me dice: porque usted parece que es un brujo, un chamán. Y a mí me habían dicho que de Perú hay también brujos. Yo me río, le digo: ¿por qué dice eso? Y él comienza a llorar y dice: porque ha dicho lo que yo necesitaba escuchar. ¿Quién le ha dicho mi vida? Y te digo manipulador porque tú sigues insistiendo y eso es para mí, todo para mí, todo para mí. Así que, por eso, y yo me alivié, ¿no? Porque yo pensaba que era por algo malo que había dicho, ¿no? Yo le digo: no, le digo, yo solo predico la palabra de Dios. Y él me dice: voy a organizar una cena en mi casa. Y ahí está la foto. Nunca he tenido problemas de invitar a los hermanos de mi esposa. Acá se ha sentado el pastor Bullón, se ha sentado fulano y comienza a dar sus... no sé si será cierto. Y lo invito a mi casa. Así que me invitó a una de sus casas, en realidad, porque él tiene varias. Esta era cerca a un lugar, a un lago, Bacalar. Ahí está él. Y el sábado lo bauticé. Y entonces tú puedes decir: ¿qué cosa ha dicho Heisen, no? En su sermón. ¿Saben qué dije yo? Dije así: algunos quieren aceptar a Jesús todavía cuando sientan.
quiero sentir, quiero que me haga llorar el sermón. Pero no todos somos Pastor Bullón. Quiero que el sermón me haga llorar y que quiero sentir. Yo dije así. Algunos creen que aceptar a Jesús, para aceptar a Jesús, todavía tienen que sentir algo sobrenatural y extraordinario. Algunos quieren que pase el viento de la Rosa de Guadalupe. Recién para aceptar a Jesús, esa simple palabra dije. Y él se bautizó. Dios tiene caminos. Y en su cena, porque él me invitó a cenar también al final, decía así: pastor, yo he escuchado predicar a fulano, sutano, y usted no predica mejor que ellos. Pero ¿cómo es que Dios tiene palabras exactas para nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Dios te conoce, Dios te llama y Dios quiere cambiar tu vida. Yo quiero invitar aquí adelante a las personas que todavía no son bautizadas. Y no quiero que se bauticen porque no se puede bautizar. Ya saben por qué allí. Está arreglándose todavía. El bautisterio tiene agua fría. Si no, también sería tu bautismo hoy. Quiero invitar aquí a mis amigos, amigas, jóvenes, niños que no son bautizados, pero que quisieran prepararse para estudiar la Biblia y para que en un momento, muy pronto, ustedes también puedan ser bautizados como Daniel Ratzinger, mi amigo mexicano. ¿Habrá alguien que quiera: pastor, no soy bautizado, pero quiero solamente que oren por mí?